En esta lección vamos a hablar acerca de funciones multivaluadas y de la definición de la integral de una función de variable compleja. Primeramente vamos a tratar el caso de las funciones multivaluadas. Vamos a ver que es algo importante, que de hecho ya conocemos de contextos más elementales. Cuando estamos hablando de funciones de variable real, tomemos por ejemplo el caso de y igual a x cuadrada. La gráfica de esta función aquí se muestra. Y lo que se puede ver de la gráfica es que esta función no es inyectiva. Por ejemplo, en x igual a más 1 y menos 1, la función tiene exactamente un mismo valor que es más 1. Eso per se no es mayor problema, pero la dificultad surge cuando queremos hallar la función inversa. Aquí en este caso lo que decimos regularmente es que si y es igual a x cuadrada, entonces x es igual a más menos la raíz de y. Y esa ambigüedad que tenemos en el signo es algo que normalmente pues sabemos cómo manejar. Aquí lo que hacemos es que si la y es positiva, para que la raíz cuadrada sea una cantidad real, lo que denotamos con este símbolo de la raíz de y es precisamente el valor positivo correspondiente a esa raíz, y con el más menos ponemos en forma explícita que existen dos posibilidades para la x que nos van a llevar a la misma y. Lo que hacemos al quedarnos con un solo signo es equivalente a tomar ya no toda la gráfica completa, sino solamente esta mitad. De esa manera, lo que terminamos aquí construyendo es una función que sí se vuelve inyectiva a fuerza, simplemente restringiendo el dominio de la función, quedándonos con x mayores que 0. Entonces ya no hay el problema de la ambigüedad que tenemos aquí. Recordemos que la definición elemental de una función es una regla que a cada punto de un cierto conjunto le asocia una sola imagen. Aquí el problema es que en algunas ocasiones, como esta, podemos tener la necesidad de que a un cierto valor de y, por ejemplo, le pueden corresponder dos valores, y en ese caso, por extensión, decimos que se trata de una función multivaluada. Las cosas son un poquito más complicadas o interesantes cuando pasamos al caso de la variable compleja. Aquí de nuevo vamos a fijarnos en la función y igual a x cuadrada, pero en su versión compleja. Entonces, si por ejemplo tenemos que z es igual a w cuadrada, queremos encontrar los valores de w que satisfacen esta igualdad para una z determinada. Z, como de costumbre, se puede expresar en su forma polar. Y para la w encontramos una forma polar que es esta, en donde existe aquí nuevamente una cierta ambigüedad. Esta n puede ser 0 o 1, es decir, como en el caso real tenemos dos raíces cuadradas para cualquier z especificada. El problema es que si comenzamos con algún punto del plano complejo, diferente del origen, y vamos recorriendo una curva hasta regresar al punto inicial, rodeando el origen, entonces θ va a verse incrementada por un valor de 2π, y aunque nosotros en un principio nos hubiéramos quedado con una rama de esta expresión, por ejemplo, si escogemos n igual a 0, que sería algo similar a lo que mencionaba aquí antes. Como decía, lo que podemos hacer para eliminar esta ambigüedad en el caso real es simplemente denotar por la raíz cuadrada la raíz positiva. Aquí, si queremos hacer algo similar, lo que podemos hacer es quedarnos con n igual a 0, pero la dificultad que surge en forma natural es que cuando rodeamos el origen, aunque nosotros insistamos en tomar n igual a 0, el valor de θ, al verse incrementado por 2π, equivale a que terminemos en la otra rama de la raíz cuadrada que habíamos tratado de dejar fuera. Entonces, debido a ese comportamiento, al origen se le conoce como un punto de ramificación, y una forma de evitar esta dificultad es introduciendo lo que se llama un corte, y este corte pues es simplemente el poner una barrera en forma totalmente artificial para simplemente no permitir que θ se pueda incrementar en 2π radianes. Entonces, si nosotros eliminamos estos puntos aquí en color rojo del dominio de la función, entonces
teta, solamente en este caso estaría tomando valores entre menos pi y más pi. Y en este caso, simplemente por decreto, decía, vamos a evitar la dificultad que aquí se presenta cuando al no tener ninguna limitación, teta se puede ir incrementando en múltiplos de 2pi, ya sea en un sentido positivo o negativo. Aquí, al eliminar estos puntos, al partir de cualquier punto del plano complejo, ya no tenemos la posibilidad de regresar a él de esta forma, cruzando este corte que ya hemos aquí evitado. Y de esa manera, lo que construimos al limitar así el dominio de la función es quedarnos con una rama de la función que nos va a llevar a una función ahora que va a ser continua y va a ser una función univaluada, es decir, una función en el sentido elemental. A este conjunto de puntos que aquí se escoge como una recta, pero no necesariamente así tiene que ser. Cualquier curva serviría igual, es decir, lo único que queremos es imponer una barrera de una forma artificial para evitar que los puntos del plano puedan dar la vuelta e incrementar el valor del argumento por 2pi. Este corte se puede, repito, sustituir por cualquier curva. No tiene por qué estar en el lado negativo del eje X, podría estar en el lado positivo o podría ser cualquier otra línea, pero más o menos la convención que se adopta regularmente es hacer este corte de esta forma. O sea, lo único que importa, insisto, es establecer alguna barrera que podría no ser recta, simplemente cualquier curva serviría. Lo que queremos es el impedir que se pueda dar la vuelta, y al establecer este corte en la región que queda, entonces vamos a tener una función que sí ahora va a ser univaluada, es decir, va a ser una función en el sentido elemental. Resulta que en este caso de z igual a w cuadrada hay un segundo punto de ramificación que se encuentra en el infinito. De hecho, este corte se puede ver como una conexión entre este punto de ramificación en el origen y el otro punto de ramificación que se encuentra en el infinito. Podemos llegar al infinito a partir del origen, ya sea viajando en este sentido o en el sentido contrario, o con cualquier otra curva que se extienda indefinidamente hasta llegar al punto en el infinito. Para darnos cuenta de que el infinito también es un punto de ramificación, todo lo que hay que hacer es un cambio de variable. Si sustituimos la z por t igual a 1 sobre z, por definición, entonces z igual a infinito corresponde a t igual a 0, y lo que tendríamos que analizar en el infinito equivale a ver el comportamiento de la función en la vecindad de t igual a 0. Pero vean ustedes que si z es r por e a la i teta, entonces t es 1 sobre r por e a la i teta, o sea, 1 sobre r e a la menos i teta. Y aquí nuevamente se ve que cuando rodeamos el origen, al hacer que demos una vuelta completa, teta nuevamente se incrementaría por 2pi radianes, y entonces aquí tendríamos exactamente la misma ambigüedad que habíamos encontrado antes, pero ahora en alrededor de t igual a 0, que equivale al punto al infinito. Uno puede darse cuenta de que en el caso de esta función, esos son los únicos dos puntos de ramificación, y como decía, esos dos puntos se pueden entonces unir mediante un corte que se puede escoger de una forma bastante arbitraria. Lo único importante es que comience, por ejemplo, en el origen y termine en el infinito, y de esa manera lo que obtenemos al hacer este corte es, de una manera artificial, insisto, quedarnos con un dominio, una región en donde tenemos una función que ahora va a ser univaluada y continua. Otro ejemplo muy importante donde algo muy similar ocurre tiene que ver con la función exponencial y con su inversa, que es la función logaritmo. Aquí lo que tenemos se puede ver gráficamente de esta manera. Imaginemos de este lado el plano XY, sería entonces aquí una copia del plano complejo, y aquí tenemos otra copia que es donde van a dar las imágenes de los puntos de este plano bajo esta función. Lo que uno puede ver es que
Si nos fijamos en todos los puntos del plano complejo, sus imágenes no son todo el plano complejo, sino que hay que quitar el 0. Es decir, esta función, no importa en qué punto nos fijemos de su dominio, va a llevarnos a puntos siempre distintos del origen, lo cual se puede ver de esta expresión. Recordemos que si se escribe z como x más y, la exponencial de z se define de esta manera. Ya sabemos que la exponencial de una variable real nunca se hace 0, y similarmente esta combinación que aparece dentro del paréntesis nunca puede ser 0, porque cuando por ejemplo el coseno vale 0, el seno tiene que ser más o menos 1 y viceversa. Entonces los valores de esta función no van a incluir el 0. Aquí el detalle es que lo que ocurre con esta función en esta banda entre menos pi y más pi se repite una y otra vez si vamos ascendiendo o descendiendo. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con la raíz cuadrada, en donde para cada z hay 2 raíces cuadradas, aquí esta función no es 2 a 1, sino infinito a 1. Es decir, hay una infinidad de puntos que difieren en la y por un múltiplo de 2pi, que van a dar exactamente la misma imagen. Eso tiene que ver con que el seno y el coseno, como sabemos, son funciones periódicas, ambas de periodo 2pi. Así es de que si a la y le sumamos 2pi, otros 2pi, otros 2pi, o se los vamos restando, entonces el valor de la función no cambia, y por lo tanto las imágenes de esta banda de ancho 2pi, que sería todo el plano complejo excepto el 0, es exactamente la misma imagen que tendríamos con cualquier otra banda que tenga ancho 2pi. De hecho, no tiene por qué comenzar entre menos pi y terminar en más pi, sino que lo único que importa es que tenga una altura 2pi, y ya con eso sus imágenes van a cubrir todo lo que puede cubrirse, que es decir, todo el plano complejo con una excepción del origen. Entonces aquí digamos que la situación es un poquito más complicada o extrema que lo que teníamos en el caso de la raíz cuadrada. Lo que podemos ver es que si queremos analizar la función inversa, que pues no es simplemente algo por mera curiosidad matemática, sino que pues en muchas aplicaciones ya sabemos que la función inversa, que es el logaritmo, se necesita para diferentes fines. Entonces, si escribimos z igual a e a la w y buscamos las w's que satisfacen esta relación para una z dada, bueno, aquí lo que podemos hacer es poner la w como u más ib, ponemos este número complejo en su forma normal. Esto por las definiciones que ya vimos se puede expresar así. Y por otro lado, z también se puede escribir en forma polar de esta manera, pero justamente θ, como ya se recalcó antes, está indeterminado hasta un múltiplo entero de 2pi. Así es de que tener esta expresión o esta es exactamente lo mismo para cualquier valor de n que sea entero. Entonces, de la igualdad que nos dice que z, que es r e a la i θ, esto queremos que sea igual a e a la w, que es eso que está aquí. Entonces, separamos los módulos y las fases. Entonces, de que r sea e a la u, tenemos una única solución, y es que la u sea el logaritmo de r. Aquí este logaritmo es simplemente el logaritmo natural, pero en este contexto es bastante más común utilizar esta forma de abreviar al logaritmo. Entonces, repito, aquí al igualar este módulo con este módulo, se tiene como única solución que u es el logaritmo de r, y esto está bien definido. Esta u va a ser positiva para r mayores que 0. Solamente el logaritmo no está definido si la r es 0 o algo negativo, pero aquí los valores negativos están excluidos simplemente por la definición del módulo de un número complejo. Esta cantidad siempre es mayor o igual que 0, y de por sí ya sabemos que exactamente el 0 está excluido del tratamiento. Para el 0 no podemos definir la función inversa, así es de que de cualquier manera aquí se supone que esta r nunca va a ser 0, así es de que no vamos a tener ningún problema con esta parte de la solución. Por otro lado, de igualar las fases, lo que nos queda es que b tiene que ser igual a θ más 2nπ, y aquí, como decía,
no tenemos simplemente dos ramas como en el caso de la raíz cuadrada, sino que tenemos una infinidad de ramas. El caso con n igual a 0 es lo que se denomina la rama principal, y para ese caso entonces se define la rama principal del logaritmo, que se denota con una L mayúscula, que entonces se puede expresar de esta forma. Este logaritmo de z sería la w. Vean, si z es la exponencial de w, esperaríamos que w sea el logaritmo de z. El problema es que hay muchos logaritmos con L minúscula, pero hay un solo logaritmo con L mayúscula. Aquí ya vamos a estar escogiendo una rama en especial que corresponde a tomar, como decía, n igual a 0. Entonces, aquí, regresando a este punto, w es u más ib. Entonces, la u es el logaritmo de r es el módulo de z, y a eso le agregamos ib, pero en este caso ib sería simplemente i teta. Teta es el argumento de z, y este argumento lo vamos a denotar con una A mayúscula para indicar que, por ejemplo, vamos a tomar que el ángulo teta, que es el argumento de z, solamente va a tomar valores en este intervalo. Aquí de nuevo estamos haciendo un corte para evitar que la función se vuelva multivaluada. Entonces, con esta regla vamos a tener un único logaritmo, que esta es la rama principal, repito, del logaritmo, que va a utilizarse como la inversa de la exponencial. Al igual que en el caso de la raíz cuadrada, la función logaritmo tiene dos puntos de ramificación, que nuevamente son 0 e infinito, y la forma de convencerse de que el punto al infinito también es un punto de ramificación es básicamente lo mismo que ya vimos anteriormente, es decir, uno introduce la variable t igual a 1 sobre z, y entonces el z yendo a infinito equivale a t yendo a 0, y lo que ocurre en la vecindad del punto al infinito equivale a fijarnos en una vecindad de t igual a 0, y debido a que la logaritmo de t sería menos el logaritmo de z, pues aquí podemos ver que esta ambigüedad que se presenta cerca del origen es la misma ambigüedad que se presenta cerca del infinito. Aquí simplemente para terminar esta parte hay que señalar que hay otras funciones en donde los puntos de ramificación ya no van a ser 0 e infinito. Aquí simplemente por casualidad así coincidió, pero en otros casos puede ser algo diferente a lo que aquí tenemos, y uno puede fácilmente construir otros ejemplos en donde podemos tener una estructura un poquito más interesante que la que aquí hemos visto. Pero más adelante, si se requiere, pues estaremos tratando eso en su momento. Vamos a pasar a hablar ahora de algo que es, pues de hecho, una de las partes fundamentales del análisis complejo, y tiene que ver con la integración de las funciones que hemos ya venido definiendo previamente. Para eso conviene recordar cómo se define la integral de línea en R2. Entonces pensemos que este es R2, aquí están los ejes X y Y ahora pensemos en una curva suave en este plano cartesiano. Entonces una curva, recuerden, es un mapeo, es una función que tiene como dominio un cierto intervalo de la recta real, digamos AB, y lo que tiene que hacer esta C es que a cada punto de este intervalo tiene que asociarle algún punto de R2, y lo que vamos a suponer es que esta es una curva suave, es decir, no solamente es algo continuo, sino que necesitamos que también tenga derivada, o en caso de que esta curva no tenga derivada en todos los puntos, lo que podemos pedirle es que sea seccionalmente suave, es decir, que la podamos dividir en trozos en donde no haya pues roturas o esquinas que hagan que la derivada allí no esté definida. Entonces aquí pensemos, pues repito, en una curva suave. La curva misma se puede dar en forma analítica mediante las expresiones de x y y como función de t. Entonces dar una curva en el plano equivale a dar dos funciones de valores reales definidas en este intervalo en común. Entonces la integral sobre c
de una expresión como esta, de una forma diferencial como la que aquí tenemos, aquí L y M son dos funciones que dependen de X y Y, es decir, son funciones definidas en algún subconjunto de R2, y lo que conviene hacer es pensar que por lo menos estas funciones son continuas, con lo cual vamos a tener garantizada la existencia de la integral que aparece aquí abajo. La definición de una integral de línea como esta es lo que aquí aparece en esta segunda línea, es decir, una integral de línea se reduce a una integral sobre variables reales. Aquí la integración que estamos haciendo es sobre este intervalo AB, que es el dominio de la curva, y lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir donde aparezcan X y Y las expresiones correspondientes a esta parametrización, y en lugar de dx y de y sustituimos la derivada de x y y con respecto a t respectivamente, y todo esto se multiplica por dt. Es como si este dt se cancelara en este término y en este otro, y entonces lo que tendríamos sería algo que se parece a la expresión original. Generalmente cuando uno habla de integrales de línea, eso tiene que ver con campos vectoriales en R2 o en Rn. Aquí en este caso podríamos pensar que L y M son las componentes de un campo vectorial en R2, pero eso no es algo indispensable. Lo único que importa es tener una expresión de esta forma, y por definición una integral de línea se calcula así. El resultado, por tratarse de una integral definida, tiene que ser algún número real. Aquí hay que recordar dos cosas. Número uno, el resultado de la integral solamente depende del conjunto de puntos por donde vamos a avanzar con esta curva, es decir, lo que importa no es el mapeo C en sí, sino que lo que nos interesa es su imagen, lo que a veces llamamos la trayectoria correspondiente a la curva. Entonces, podemos dar diferentes parametrizaciones para este conjunto de puntos, para esta trayectoria, pero la integral tiene exactamente el mismo valor, excepto si nosotros recorremos la curva en sentido contrario. Si uno invierte el sentido, si en lugar de partir de aquí y terminar acá, uno lo hace en el sentido correcto, recorriendo exactamente los mismos puntos, resulta que la integral cambia de signo. Todo esto es algo que ustedes ya deben de conocer de los cursos de cálculo integral en varias variables, y aquí pues solamente quiero hacer una pequeña reseña de lo que aparece en todo este contexto. Más adelante vamos a utilizar algunos otros resultados que van a ser útiles más adelante. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando queremos definir la integral de una función, y aquí la idea es algo muy similar a lo que acabo de señalar. Aquí ahora vamos a pensar ya no precisamente en R2, o más bien R2 lo vamos a identificar con el plano complejo, y también aquí podemos pensar en trayectorias o en curvas en el plano complejo. Como en el caso anterior, una curva va a ser una función continua que va a tener un cierto dominio en la recta real. Noten que en ese sentido las cosas no han cambiado. Y ahora los puntos de la imagen de la curva, los puntos de esta trayectoria, los podemos ver como puntos de R2 o como números complejos de esta manera. Dar esta curva equivale a dar estas dos funciones de t que tienen que tener exactamente el mismo dominio común, y cada una de estas funciones tiene valores reales. La definición para una integral de estas, que a veces se le llama integral de contorno, en el fondo es una integral de línea como en el caso anterior. Entonces la definición de este símbolo es esto. Finalmente también, como en el caso de las integrales de línea en R2 o en Rn, esto se reduce a una integral elemental sobre el eje real, aquí sobre el intervalo AB, que es donde toma valores el parámetro de la curva, y lo que tenemos que hacer es sustituir la z por su expresión dada por esta parametrización, y en lugar de dz, que aquí aparece como parte de este símbolo, lo que tenemos que hacer es sustituirlo por la derivada de z con respecto a t, es decir, simplemente derivamos estas funciones. Esta derivada vamos a entenderla simplemente como la derivada de x con respecto a t más y veces la derivada de y con respecto a t, de tal forma que los valores de esta función en estos puntos del plano van a ser números complejos que se van a multiplicar por expresiones que también son complejas.
Entonces el resultado de esta integral, como aquí se indica, va a ser en general un número complejo, a diferencia de las integrales de línea que uno define regularmente en R2 o en Rn. Aquí, por ejemplo, lo que va a ocurrir cuando desarrolláramos este producto de esta cantidad compleja por esta cantidad compleja es algo que se puede separar en parte real y parte imaginaria, y lo que vamos a entender por una integral sobre este intervalo de una función así es que simplemente integramos la parte real. Eso nos va a dar un cierto número real, ya que estamos hablando otra vez de integrales definidas, más una parte imaginaria que se calcula de una manera similar. Es decir, una integración de estas equivale a dos integrales, una integral para la parte real, una integral para la parte imaginaria. Simplemente la integral de esa suma de parte real y parte imaginaria va a ser la suma de dos integrales, la integral de la parte real y la integral de la parte imaginaria. Vean que si aquí desarrollamos este producto, lo que queda se puede ver como una integral de línea similar a lo que habíamos tratado aquí previamente. Recuerden, las integrales de línea son expresiones de esta forma. Aquí la única novedad es que vamos a tener que una integral de esta clase equivale a dos integrales de línea. Eso es una integral de línea, tal como veíamos en el repaso previo, y esta es otra integral de línea, y simplemente aquí las juntamos una vez que incluimos la unidad imaginaria. Entonces, esta es la definición, y la forma en que se calcula una integral de estas, pues es básicamente la misma como calculamos las integrales de línea, es decir, tenemos que dar una parametrización de la trayectoria que nos interesa, y como en el caso anterior, no importa cuál sea la parametrización, sino solamente la trayectoria por donde vamos a pasar. Es decir, una integral como esta no depende de la parametrización, sino que el valor de la integral, cuando mucho, va a cambiar de signo cuando recorramos los mismos puntos, pero en sentido contrario. Entonces, aquí pues ya no entramos en detalles, sino que simplemente utilizamos las propiedades que ya conocemos de las integrales de línea en Rn. Aquí simplemente hay un pequeño comentario que cabe hacer para que veamos que la definición que aquí se ha señalado no tiene mucho de extraño, sino que es algo análogo a lo que solemos hacer en el caso de funciones de reales en reales. A diferencia de lo que ocurre en el plano complejo, donde hay muchas trayectorias, hay una infinidad de trayectorias que podemos trazar, en el caso de la recta real, ahí las cosas son bastante más limitadas. Si pensamos que esta es la recta real y nos fijamos en dos puntos de la recta real, entonces aquí tendríamos pues prácticamente una única trayectoria para unirlos. Esa trayectoria se puede parametrizar de alguna manera, es decir, la x la podemos ver como función de t. Aquí la t, como antes, sería una variable real que toma valores en un cierto intervalo a b. Y entonces la integral de una función de reales en reales sobre este intervalo se puede definir con una expresión como la que aquí tenemos, como la integral de a b de f evaluada no en z de t, sino en x de t. Aquí cada punto x es función de t, y así como este de z se sustituye por esta derivada, este de x lo podemos sustituir de esta forma. Y lo que ustedes deben de apreciar es que esto precisamente es la fórmula para el cambio de variable en una integral sencilla. Si cambiamos la variable x por la variable t, entonces justamente la fórmula de cambio de variable nos dice que estas dos cosas son iguales. Así es de que, en cierto sentido, podemos ver que esta expresión generaliza, pues por una parte, este resultado de la variable real y el concepto de la integral de línea que debemos de conocer del cálculo integral en varias variables. Aquí tenemos algunos resultados que son análogos a los que conocemos del caso real. Por ejemplo, si tenemos que esta función f que vamos a integrar es la derivada de otra función, a esta función podríamos llamarle una primitiva o una antiderivada de esta f minúscula. Entonces tenemos aquí un análogo del teorema fundamental del cálculo. Lo que dice este resultado es que la integral de esta función f sobre esta trayectoria es lo mismo que el valor de esta primitiva en los extremos, restándolos esos valores de esta manera. La prueba es muy sencilla, simplemente
lo que hacemos es recurrir a lo que tenemos, en este caso la definición de la integral. Ya dijimos que una integral de contorno como esta se define de esta forma. Aquí lo único que estoy haciendo es repitiendo la definición dada arriba, pero en este caso estamos suponiendo que esta f es la derivada de una f mayúscula. Entonces hago la sustitución y lo que podemos ver es que esta combinación que tenemos aquí, este producto que aquí aparece, no es otra cosa más que la derivada de esta composición. Es decir, utilizando la regla de la cadena, nos podemos convencer que la derivada de esta composición es el producto de las derivadas. No tenemos que demostrar que esto es cierto, porque como ya vimos, el concepto de derivada en el caso de funciones de los complejos en los complejos es algo que se puede ver como un caso particular de lo que teníamos en el caso de funciones de R2 en R2. Así es de que, como ya sabemos que la regla de la cadena es válida para funciones de Rn en Rm en forma general, pues aquí pues podemos aplicar simplemente ese resultado, y esto que está aquí escrito de esta forma se puede escribir de esta manera. Y ahora podemos utilizar el resultado que conocemos del cálculo elemental. Vean que aquí estamos hablando de una integral sobre una variable real. Aquí la diferencia con lo que tenemos en el cálculo elemental es, como decía antes, que las funciones que aquí se obtienen con estas composiciones van a ser funciones que no tienen valores reales, sino valores complejos. Pero como mencionaba antes, para esos casos lo que hacemos es integrar la parte real, integrar la parte imaginaria y después combinar esos dos resultados. Y como para cada una de esas integrales se vale el teorema fundamental del cálculo, pues entonces podemos directamente pasar de aquí para acá. Y al evaluar entre los extremos, lo que tenemos es justamente lo que aquí se indica. Y este resultado se puede escribir de esta forma. Simplemente z de b y z de a serían los puntos correspondientes a los extremos de este intervalo, o simplemente con otra notación serían los puntos extremos de la curva que aquí hemos escogido. Lo que este resultado nos da, aparte pues de que se parece mucho al teorema fundamental del cálculo, es que para el caso en que la función que estamos integrando es la derivada de otra función, entonces la integral, como se dice corrientemente, no depende de la trayectoria. O sea, vean ustedes que en este caso muy particular, la integral de la f minúscula solamente depende de cuáles sean los puntos extremos de la trayectoria. Es lo único que aquí interviene. Es decir, aquí con este dibujo se puede pues precisar la idea. Si tenemos dos trayectorias diferentes que unen los mismos puntos inicial y final, entonces como en ese caso la integral solamente depende de los puntos en los extremos de las trayectorias, pues lo que vamos a tener automáticamente es este resultado. Esta relación que aquí aparece es equivalente a que en una curva cerrada la integral de esta f' sea igual a 0. Vean ustedes que con C1 y C2 podemos cerrar una curva, es decir, podemos definir una curva que es cerrada. En lugar de que C1 vaya de este punto para acá y C2 haga algo similar, lo que podemos hacer es invertir el sentido de una de ellas, y ya con eso, al seguir una curva y después la segunda en sentido contrario, lo que vamos a obtener es una curva cerrada. Y entonces, como dije antes, al invertir el sentido cambiamos el signo. Si con ese cambio de signo lo incorporamos del lado izquierdo, entonces lo que vamos a encontrar es que para el caso de una función que es la derivada de una función, obviamente derivable, entonces la integral sobre cualquier curva cerrada tiene que ser 0. Esto debe de ser pues familiar a algunos resultados similares que uno conoce del cálculo integral en varias variables. Resulta que algo similar ocurre en sentido contrario, es decir, si la integral de esta f minúscula solo depende de los puntos extremos, entonces podemos ver que existe una especie de primitiva de esta f minúscula, es decir, que podemos encontrar una f mayúscula tal que su derivada sea precisamente esta f minúscula que tenemos aquí dada originalmente. Una forma de probarlo es la siguiente. Aquí tenemos el plano complejo y nos fijamos en algún punto Z1 que escogemos en forma arbitraria. Aquí pues lo único que importa es que todos estos puntos se encuentren en la región donde esta f está bien definida.
y que precisamente las curvas que aquí estamos considerando no se salgan de ese dominio donde esta función es por lo menos continua, para que eso garantice la existencia de estas integrales. Entonces vamos a definir esta función f mayúscula, cuya existencia aquí se trataba de demostrar de esta manera. Simplemente si z0 es cualquier punto del plano complejo, vamos a definir el valor de esta función como la integral de esta f minúscula, que repito, es una función que se supone dada, integrando de z1 a z0. Aquí la notación es un tanto parecida a lo que usamos en el caso de variable real. Aquí es un poquito de abuso de notación, pero no hay ningún conflicto al final de cuentas, porque como aquí estamos suponiendo que la integral solamente depende de los extremos de la trayectoria, no importa qué trayectoria escoja para ir de z1 a z0, con cualquiera vamos a obtener exactamente el mismo valor, así es de que esta notación es suficientemente clara. Aquí lo que estamos haciendo es hablar de una integral de línea que comienza en z1, termina en z0, y el camino puede ser el que nosotros consideremos más conveniente. Entonces, si hemos definido esta f de esta forma, entonces para cualquier otro punto, digamos de la forma z0 más h, aquí h es otro número complejo, eso va a hacer que estos dos puntos estén pues con cualquier orientación, es decir, como la h es compleja, estos dos puntos no tienen que estar a la misma altura, sino que pueden estar pues en cualquier orientación uno con respecto al otro. Si esta es la función evaluada en z0, la función evaluada en z0 más h, pues sería una integral similar a eso. Y si ahora nos fijamos en esta resta de los valores de la función en estos dos puntos, eso sería la resta de estas dos integrales. Pero, otra vez, esta integral que va de z1 a z0, ven ustedes, si ahora recorremos este camino en sentido contrario, eso cambia el signo. Es decir, esta integral, tal como pasaría con variables reales, es el negativo de la integral de z0 a z1. Y entonces vamos a tener una suma de integrales en donde estaríamos comenzando en z. Bueno, aquí a final de cuentas lo podemos ver en forma explícita. Esto es lo mismo que la integral de z1 a z0 más h de f de z más la integral de z0 a z1 de f de z, como acabo de comentar. Y entonces vean ustedes que si juntamos estas dos integrales por las propiedades de aditividad de una integral, esto equivaldría a comenzar en z0, ir a z1, y después de z1 ir a z0 más h. Es decir, esta suma de integrales, tal como ocurriría con las integrales elementales en el caso real, nos van a dar lo mismo que la integral de z0 a z0 más h. Entonces, en lugar de dar esta vuelta, podemos hacerlo en forma directa de aquí para acá. Es lo que queda aquí finalmente. Y ahora, para hacer este recorrido, lo que tenemos que hacer al calcular la integral es escoger alguna parametrización concreta. Y vamos a comenzar tomando el caso en que estos dos puntos se encuentren a la misma altura, es decir, tengan la misma parte imaginaria. En este caso, una curva que va a unir estos dos puntos sería, por ejemplo, una recta horizontal. Cualquier curva, recuerden, que vaya de aquí para acá nos tiene que dar el mismo resultado por la hipótesis de la proposición. Bueno, aquí lo sencillo es tomar esta recta, y esta recta tendría una ecuación de esta forma, donde la t toma valores entre 0 y h. Entonces, esta integral de línea equivale a esta integral real, es decir, sobre una variable real, aunque la f tiene valores complejos. Entonces, la t toma valores, decía, entre 0 y h, y esto es lo que tendríamos que calcular. Claro, no puedo calcularlo porque no sé cuál sea esta función f minúscula, pero lo que podemos hacer es utilizar un resultado de cálculo integral en una variable, que es el teorema del valor medio para integrales sencillas. Y aquí podemos ver en forma gráfica a qué corresponde todo eso. Vamos a pensar, para hacer las cosas sencillas, que esta f fuera una función de valores reales para que se pueda graficar en este diagrama. Entonces la t toma valores entre 0 y h, y esta integral, si esta f fuera una función real que está aquí graficada, nos representa el área bajo la gráfica entre estas líneas verticales, t igual a 0 y t igual a h. Entonces lo que afirma el teorema del valor medio para integrales es que la integral, que sería el área aquí sombreada en color amarillo, es igual al ancho de la base, que es h, por una altura promedio,
que sería, en el caso de que la f sea continua, el valor de la función en algún punto particular. Entonces aquí precisamente eta vamos a suponer que es el valor tal que evaluando allí la función, eso nos va a dar una altura que nos va a reproducir el área de un rectángulo con la que tiene el mismo valor, esta área, que el área aquí sombreada. Entonces, esto es lo que afirma el teorema del valor medio para integrales, donde esta eta es algo que no sabemos cuánto vale, depende de lo que sea la f. Lo único que sabemos es que es un valor que se encuentra en este intervalo. Pero a medida que hacemos h tender a 0, entonces la eta también va a estar forzada a tender a 0. Por lo tanto, si ahora nos fijamos en este cociente que aquí aparece, es decir, tomamos esta resta entre h, entonces va a quedarnos esta cantidad sobre h, la h desaparece, por lo que este límite va a ser igual a este límite, y por lo que acabo de decir, cuando la h tiende a 0, la eta se ve forzada a tender a 0 también, y como estamos pensando que la función es continua, entonces esto es lo que obtendríamos. Este límite, que se parece a una derivada, en este caso sería una derivada parcial con respecto a x, porque es la única variable que se está aquí modificando. Entonces, si partimos esta f mayúscula en su parte real y su parte imaginaria, que voy a denotar con una U mayúscula y una B mayúscula, entonces lo que esta relación nos dice es que las derivadas parciales de estas funciones en el punto z0 van a ser igual a la f minúscula evaluada en z0. Si ahora, en lugar de fijarnos en estos dos puntos que están a la misma altura, que tienen la misma y, nos fijamos en dos puntos que tengan la misma x, es decir, ahora tomamos aquí los puntos inicial y final de esta manera, entonces lo que va a ocurrir es que una curva que une esos dos puntos estaría dada de esta forma, donde t es una variable real, nuevamente que toma valores entre 0 y h. Vean que aquí la h es real, ya con esta i esto se vuelve imaginario. Entonces todos los pasos anteriores se pueden repetir. La diferencia de los valores de esa función entre estos dos puntos sería la integral de línea entre esos dos puntos justamente. Y de nuevo, por la definición de la integral de línea, esto equivale a esto, es decir, sustituimos la z por la parametrización que aquí hemos escogido. La i se puede sacar de la integral y nuevamente utilizamos el teorema del valor medio para integrales, así es de que tenemos esta expresión que está aquí dada a la derecha. Y entonces otra vez en el límite, cuando la h tiende a 0, lo que vamos a tener por un lado es una derivada parcial y del otro lado nos va a quedar la i por el valor de la f en el punto z0, nuevamente aprovechando que la f es una función continua. Entonces lo que tenemos del lado izquierdo es otra vez una derivada parcial, en este caso sería la parcial con respecto a y, porque es la y la que estamos aquí variando. Esta i, si la pasamos al lado izquierdo, quedaría dividiendo de esta manera, y entonces si esta i la incorporamos aquí distribuyendo, en este término la i se cancela, en este otro multiplicando numerador y denominador por una i, nos queda esto que aquí aparece. Y como estas dos expresiones tienen que ser iguales, eso nos dice que la parte real, que es la parcial de u con respecto a x, tiene que coincidir con la parte real, que es la parcial de b con respecto a y, y similarmente, comparando las partes imaginarias, obtenemos esta otra ecuación, que podemos reconocer como las ecuaciones o condiciones de Cauchy-Riemann para la parte real o imaginaria de esta f mayúscula, lo cual entonces prueba que esta f es diferenciable. Entonces, en resumen, lo que estamos probando es que efectivamente, si tenemos una función que de alguna manera sabemos que sus integrales de línea solamente dependen de los puntos extremos de la trayectoria, entonces esta función tiene una especie de primitiva que se puede calcular o definir de esta manera. Vean que esto otra vez se parece al teorema fundamental del cálculo. Cuando derivamos con respecto a la variable que aparece aquí como límite superior, lo que obtenemos es el valor de la función que está en el integrando en el punto donde estamos calculando la derivada. La diferencia es que, otra vez, en el caso de variables reales, no hay muchas opciones de cómo podemos movernos a lo largo de la recta real, mientras que en el plano complejo hay muchas curvas que podemos trazar para unir dos puntos, y aquí pues la condición que hace que esta f mayúscula exista es que precisamente por cualquier trayectoria obtengamos el mismo valor para esta integral de línea de la f minúscula.
Voy a concluir aquí esta lección. Ya en la siguiente vamos a ver algunos ejemplos de las definiciones y los resultados que aquí acabamos de ver acerca de la integración compleja. Y vamos a ver en la siguiente lección un resultado importantísimo que es el llamado teorema de Cauchy. Hasta la siguiente. Muchísimas gracias por su atención y ya estaremos continuando con estos temas.